Ventana Pública, la radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Disculpen el retraso, andábamos un poco atorados en el tráfico, pero ya estamos aquí y me da muchísimo gusto darles la bienvenida nuevamente aquí a Mar Adentro. Nuevamente nuestro conductor, Estrella, no pudo asistir. Temas de agenda, pero me da mucho gusto y como siempre estoy muy feliz de que no venga porque entonces puedo venir yo. Entonces, permítanme rapidísimo, les voy a presentar a Diego Flores Magón, el invitado del día de hoy, y bueno, no voy a explicar muchas cosas porque más bien le quiero preguntar muchas y quiero decirte que eres muy bienvenido a tu casa, Mar Adentro. Muchas gracias, Noemí, encantado. Platícanos, bueno, de entrada, nosotros tuvimos la fortuna de platicar contigo, de tener el contacto contigo, porque allí Pluralia está trabajando directamente en la casa del hijo del aguizote. Correcto. Y pues afortunadamente tenemos esto, hacer comunidad y hacer amigos aquí en Mar Adentro. Entonces, pues hay muchas cosas que preguntarse, pero ¿por qué nos platicas primero qué es la casa del hijo del aguizote? Muy bien, como no, encantado. Es varias cosas que pueden resumirse en 3 líneas de trabajo o programas, que son archivo, imprenta y museo. Yo creo que es otras cosas, pero esos son los 3 apoyos principales. Es un trípode, por lo tanto es la respuesta, y cada uno de estos conceptos sería una de las patas que lo sostienen, aunque tiene otros tentáculos y otras extensiones aparte de estas 3 grandes ejes, ¿no?, que denominan nuestro quehacer cotidiano. Como archivo se funda a partir de la colección de uno de los hermanos Flores Magón, que es Enrique, el menor de los 3, fiel a Ricardo, y parte como su más famoso hermano Ricardo del movimiento revolucionario organizado en torno del Partido Liberal Mexicano, que fue la organización política que promovió un programa y una serie de acciones de carácter revolucionario desde 1906 en adelante. Es un archivo que se extiende más allá de ese periodo que acabo de fijar ahí, que es el periodo, digamos, de actividad armada del Partido Liberal Mexicano. Es un archivo familiar y como tal pues va tan atrás como mediados del siglo XIX, con materiales del padre de los 3 hermanos, que era un hombre de armas de todas las guerras del siglo XIX, tanto internas o civiles como internacionales, hasta mitad del siglo XX, que muere el propio Enrique Flores Magón. De modo que hay ahí un siglo, ¿no? Desde luego que la densidad documental varía grandemente según el periodo. Hay periodos que tienen poquitos documentos, hay otros que tienen muchísimos. Y en general se va engrosando conforme pasan los años. Y conforme pasan los años, la vida de Enrique se vuelve menos agitada. Y eso desde luego permite coleccionar cosas, ¿no? Sí,
claro. Uno colecciona cuando tiene calma, cuando tiene un lugar, cuando no tienes que estar escapando de la policía, entrando y saliendo de prisión, siendo deportado, siendo desalojado de casas, como fue su vida en el periodo que podríamos denominar heroico. Entonces, bueno, a partir de esa colección que yo tengo, porque soy descendiente de Enrique, fundamos ese espacio. Podemos platicar mucho más de todo eso, es desde luego riquísimo, ¿no? El tema del archivo, el tema de la historia familiar, el tema del Partido Liberal Mexicano, también conocido como magonismo, el tema del anarquismo, el tema de la Revolución Mexicana, pues son temas inagotables, ¿no? Bueno, de todas maneras, a ver si podemos hacer ahí una pequeña acotación en el tema del anarquismo, porque también fue uno de los temas que nos llevó a este espacio, justo hoy, ¿no? ¿De qué forma? Platicábamos, tuvieron este fin de semana el tema del anarquismo en la exposición. Claro. Sí. Bueno, es un tema de interés crucial para nosotros, evidentemente por razones que ya son obvias, y que abordamos desde distintas sensibilidades, desde distintas expresiones, ¿no? Y ahora mismo hay una exhibición de el punk en México a partir de la colección del muy admirado intelectual Pablo Gaitán, sociólogo de la UAM, que además fue o es punk y que es uno de los cronistas teóricos del movimiento. Y en este momento tenemos una exhibición de ese tema. Y desde luego, bueno, pues son enormes los puntos de contacto entre el punk y el anarquismo. Yo diría, pero no sé si en esto me equivoco, que el punk es una especie de anarquismo de la pulsión libertaria, ¿no? Es una especie de anarquismo instintual, no será diría yo. Bueno, no sé, es que no soy teórica tampoco, pero ¿no será como la más pura expresión? Sí, ¿no? sí, la más directa, ¿no? Sí, la más Pero, pues, o sea, yo diría, para mí ha sido, o sea, esta es una impresión que derivo de visitar los materiales de la exhibición y la exhibición va acompañada de un programa de proyecciones de documentales, algunos de ellos verdaderamente notables del mismo Pablo, y es de el contacto con esos materiales que he derivado a esa conclusión. El anarquismo es un hilo conductor que va hilvanando las distintas formas en que Pablo ha abordado el fenómeno del punk en México, desde la teoría, desde la sociología, desde la poesía, incluso desde el videoarte, el documental, en fin. Entonces sí, ahí está el punk también, ¿no? Y un poco nos importa abordar distintas expresiones porque la Casa del Ahuizote no es un archivo, no es un museo de historia. Y eso es algo importante que me interesa recalcar. De hecho, en la descripción que di al principio, el museo entra en tercer lugar y casi que regañadientes. Para mí es central la cuestión del archivo y la apertura a otros archivos de temáticas afines, como es el caso del archivo de Pablo, ¿no? Que es una colección personal de volantes, fanzines, carteles, parches, etcétera. Y ahí están publicaciones. Hay que ir a visitarlo, vale la pena. Yo no creo que haya habido muchas exhibiciones acerca del punk en México. Hubo otra en el Chopo, del artista J. Izquierdo, hace no mucho, donde pues la aportación de Pablo, que fue más bien una reunión de proyectos, ¿no? De artistas, investigadores. Y la aportación de Pablo pues, tiene una iteración en la exhibición presente en la Casa del Ahuizote, que es una cronología muy interesante, un documento verdaderamente rico, que también pues, es en parte el esqueleto de un libro que no sé si se comentó aquí anteriormente, vamos a publicar en la Casa del Ahuizote.
Lo cual me lleva al segundo tema, ¿no? Que dije es archivo y es imprenta. Aquí hago un paréntesis. La Casa del Aguizote está en el lugar donde estuvo antiguamente la imprenta y la oficina del periódico El Hijo del Aguizote, que era un semanario de oposición satírica a la dictadura de Porfirio Díaz, de, pues, bueno, fama legendaria, ¿no? De merecida fama inmortal, que comenzó a publicarse en 1885 y duró hasta 1903. En sí mismo es un referente de una importancia enorme en la historia de la prensa escrita, en la historia de la resistencia de la libertad de expresión, en la historia de la gráfica política, en la historia del periodismo ilustrado, ¿no? De corte liberal. Es todo un hito, ¿no? El Hijo del Aguizote por sí mismo merece mucha trabajo, atención, reconocimiento, etcétera. Lo que a mí me llevó ahí es que, por si todo lo anterior fuera poco, el camino, la trayectoria del Hijo del Aguizote se cruza con la del Partido Liberal Mexicano, que es la organización política que animó un grupo de jóvenes por ahí de la vuelta del siglo y que tuvo como su último domicilio mexicano a ese lugar. Lo que hoy es la Casa del Aguizote. Entonces, ¿por qué? Pues para no hacer la historia muy larga, que también de eso podríamos hablar mucho tiempo y yo encantado. Eso lo tenemos una hora, sí. Menos un poquito menos. El viejo fundador y director del periódico enfermó, en parte por la represión del régimen, y fue delegando la dirección editorial, podemos decir, del periódico a otros actores de afinidad ideológica. Y fue así como llegó un día el joven Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros jovencísimos liberales de nuevo cuño, de nueva generación, a ocuparse de la dirección del periódico. Y fue una especie de refugio de la tentativa de organizarse políticamente, abortada ferozmente por la represión del régimen. Y ahí sufrieron su último encarcelamiento mexicano, bueno, no de todos, sí de Ricardo, y decidieron optar por el exilio y partieron de ahí al exilio el mismo año que cerró El Hijo del Aguizote de manera definitiva, en 1903. Entonces, por si fuera poco, la historia del Hijo del Aguizote se cruza con la historia del primer movimiento revolucionario del siglo XX en México, que es también la corriente más radical ideológicamente de la revolución. Muy interesante. Sí. Fíjate que estuvimos platicando un poquito algunas cosas de estas con Yanis, pero sí fue un espacio compartido y entonces nos quedamos con muchísimas ganas de platicar más, ¿no? Claro. Siempre detrás de todo hay una historia, pero además quiero saber cuál es tu historia, ¿no? O sea, cómo si bien la historia seguramente viene en tu apellido, pues no todos los hijos estamos interesados en seguir a los papás, ni a los abuelos, ni a los bisabuelos, ¿no? O sea, estamos a veces muy lejanos en reconocer incluso el trabajo que ellos han hecho, ¿no? Y muchos nos quitamos luego e incluso lo hacemos por un tema de propia construcción, ¿no? O sea, no quiero que me reconozcan como el hijo o el nieto, ¿no? A mí me pasa todo el tiempo, no quiero que sepan quién es que mi papá es mi papá, ¿no? O sea, no lo niego, ¿no? Pero no llego y me presento, soy la hija de tal persona, yo tampoco lo hago, pero además yo tengo una ventaja, no tengo el apellido de mi papá, tú sí, ¿no? Y además es un apellido muy reconocido. Pero, ¿qué pasa? Que tú dices, bueno, al contrario, ¿no? Voy a rescatar, porque además eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Bueno, no tanto, tengo 38 años. Bueno, me parece que eres muy joven, tengo 35, entonces, hablando aquí entre jovenzuelos, ¿no? Seguramente además empezaste tu carrera, muy joven. Estoy casi segura de que
te has de haber encaminado muy pronto hacia lograr esto. ¿Cuántos años tiene la casa? ¿Como 5 años, Michelle? Bueno, es una historia larga. Para no contarla toda aquí, porque no es el punto, digamos que la empecé a empujar en 2008, pero tomó mucho tiempo de gestarse y abrimos las puertas al público en 2015. Es muy joven, entonces en realidad el espacio. ¿Y tú qué hacías antes de esto? Ajá. O sea, Pues mira, para no contar mi historia personal, diría... de eso se trata, ¿eh? Sí, no, sin problema. para contarla de otra manera, Ajá. diría que me encuentro aquí donde estoy ahora en virtud de dos características. Una, la principal es el interés por la literatura. Desde mi niñez y adolescencia. Y la segunda es el descubrimiento del archivo. Y las dos cosas se combinaron de una forma muy poderosa. En algún momento, cuando yo tenía 20 y tantos años, y tuve mi primer contacto directo con fuentes documentales del siglo XIX, y ahí se encontraron de una manera muy poderosa, verdaderamente irresistible, esas dos cosas, ¿no? Para mí, el archivo fue, y yo no sé si es una especie de anatema, de sacrilegio que lo diga, fue sobre todo una experiencia de carácter literario. No digo sobre todo, digo principalmente. Esa fue la primera forma en que se me presentó el archivo, como un gozo, ¿no? O sea, para mí mis libros favoritos, ¿no? Mis libros son como los libros infinitos, ¿no? Libros como Los Hermanos Karamazov o Los Miserables, ¿no? Que son, sí, que son Los Miserables. Sí, bueno, ¿no? Son oceánicos, ¿no? Ajá. Para mí eso es la literatura que me marca, ¿no? Sobre todo Dostoyevsky. De ahí, bueno, pues hay una analogía más profunda, tal vez. El lingüista, el teórico literario, mejor dicho, soviético, Bakhtin, ponía siempre a Dostoyevsky como el ejemplo supremo de la polifonía, él le llamaba, donde no parecía que los personajes emanaran todos de la conciencia del autor y que fueran como marionetas de una misma conciencia, sino que cobraban una especie de autonomía y parecían redimirse del autor. Del autor, sí, y es claro. indudable, o sea, cualquiera que haya leído a Dostoyevsky entiende esto que estoy diciendo, ¿no? Que si alguien no lo ha leído tal vez le parezca un poco abstracto, pero tú lo entiendes, ¿no? Lo entiendo muy Absolutamente. bien. O sea, sí, hay libros donde el autor es muy claro, incluso en los diálogos dices, escuché claro, a sí. no Víctor sé. Hugo puede ser el caso, ¿no? O sea, Víctor Hugo es una especie de dios que monta una obra de teatro Ajá. cuya finalidad es en última instancia moral. O sea, es un maestro infinito. Bueno, no hace falta aquí celebrar a Víctor Hugo, ¿no? Sí. Pero yo creo que no llega a ese punto en que el personaje se redime del autor. O sea, no quiero seguir más por allá porque me voy a perder en abstracciones. Pero el archivo es igual. Ajá. O sea, yo siempre he dicho de chiste, es algo que me cuesta trabajo expresar y estos son los términos, ¿no?, que utilizo para tratar de darlo a entender. Yo siempre he dicho que para mí el único autor más inteligente que Dostoyevsky es el archivo, en el género del realismo literario, ¿no? Sí. O sea, el archivo... Alguna vez un profesor mío dijo, y nunca lo voy a olvidar, que era un profesor de ciencias sociales, o sea que lo decía casi en menoscabo, ¿no?, de la propia materia. Decía que la literatura era una forma que hacía justicia a la complejidad del mundo.
Y eso me parece a mí muy importante. O sea, las ciencias sociales no necesariamente hacen justicia a la complejidad del mundo de la literatura, sí, hace mayor justicia, ¿no? Y sobre todo, bueno, un autor como Dostoyevsky, ahí sí, desde luego Víctor Hugo. Y yo diría que el archivo va más allá todavía. O sea, el archivo a mí me parece la forma de representación del mundo que hace plena justicia a la complejidad del mundo. Claro que a diferencia de la literatura, que es un relato que empieza en la página 1 y termina en la página 1000, si estamos hablando de Dostoyevsky, el archivo no acaba nunca, ¿no? Entonces es una forma abierta. De hecho, decir que es una forma de representación tal vez sea problemático, ¿no? Posiblemente el archivo sea tan irrepresentable como el mundo mismo, ¿no? Entonces es ahí un umbral donde se parece también un poco al laberinto al mapa que manda a hacer el emperador chino en el cuento de Borges, que tiene la escala misma del mundo. No sé si recuerdas esa. No, creo que eso no lo he leído. ¿Cómo se llama? Manda a hacer, no recuerdo, es un ensayito, pero el emperador manda a hacer un mapa que represente todo, y ese mapa tiene que tener la escala del mundo, y por lo tanto pues es inútil. Sí. Y entonces habla al final de parajes donde anda por ahí desgarrándose el mapa que representa lo mismo que está pisando, ¿no? Ajá. Un poco el archivo es igual, digo, no llega a ese extremo, pero es como el mundo inabarcable, ¿no? En fin, me desvié tremendamente. No, o sea, es que además no es un programa lineal, ¿no? No tenemos una, aunque yo sí soy un poquito más metódica, ¿no? Aquí Marlon Berlanga me dio la instrucción muy precisa de que seamos un poco, que platiquemos más sobre la experiencia y sobre lo que sentimos acerca de los temas que tratamos, porque afortunadamente creo que este programa y otros espacios que en los que compartimos se han convertido en aquellas redes para, como te decía al principio, ¿no? Para ser amigos, y por ahí decían que para hacer comunidad. Entonces, de verdad estamos disfrutando mucho hacer este espacio porque no se acaba aquí, ¿no? Entonces, a veces de repente quiero preguntar todo, pero en una hora no se termina de platicar lo que queremos platicar, pero también es importante, ahorita lo que expresabas, ¿no? Que encontremos más puntos en común, no solo del espacio físico, ¿no? Porque además creo que hablar de la casa del hijo del aguizote como espacio físico también nos requeriría unas cuantas horas, ¿no? Y además no serían suficientes porque lo que es necesario es hacer una visita para conocer el espacio. Creo que no hay como un límite, no en este momento ni en futuros programas, no hay un límite y tampoco tenemos un camino que seguir. Lo que es importante es saber qué es lo que nos une y lo que nos emociona, ¿no? Y esta parte de hablar de esta manera del archivo es algo que incluso a mí me emociona escucharte expresarlo. Como a muchos de nuestros invitados que nos platican de sus espacios físicos, de las cosas que hacen, de los libros que les emocionan, o hacer los libros que les emocionan, ¿no? O cantar las cosas que les emocionan. La verdad es que ese es el espacio donde hablamos de muchas emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que nos compartieras en esta ocasión, y tal vez, y espero que muy pronto tengamos más ocasiones para platicar de más cosas y de más espacios, y por supuesto de que nos hagas la invitación, por favor, si quieres en este momento un poco más adelante, a que vayamos a visitar esta y futuras exposiciones, ¿no? Que ya están allí, que además están muy cerca, que además platicaba con Yanis acerca de la accesibilidad del espacio, ¿no? Y de las cosas que podemos llevar y que nos podemos traer de allí, ¿no? Platicábamos de muchas cosas que parece que para ella eran importantes, como el espacio donde estaba el lugar, ¿no? Que hay cosas que le preguntaba sobre eso. Le preguntaba mucho sobre algo que a mí es un tema que me importa, que es el financiamiento de lo artístico, ¿no? Decía yo, ¿cómo pueden tener un espacio así? O sea, yo quiero tener un espacio así, pero ¿qué hay que hacer para tener un espacio así? Porque por eso te preguntaba hace rato, o sea, ¿cómo te apoderaste? O sea, ¿cómo te apoderaste del proyecto? ¿Cómo dijiste, este proyecto es algo que yo quiero hacer? ¿No?
Porque además, como dijiste, si te llevo tal vez 8 años, 7 años hacerlo, pues seguramente es 10 años se cumplen este año. Es un tema muy complejo. Uh-huh. Es un tema que que de verdad a veces nos damos por vencidos, pero pues este era quiero pensar que ese era tu sueño y lo lograste, uh-huh. ¿no? Platícame de esa parte. Wow, bueno, pues es una historia larga, ¿no? Entonces, para tomar el hilo donde lo dejamos y avanzar en esa dirección, hubo ahí una combinación poderosa de interés por el mundo, o más bien por la experiencia humana, ¿no? Podríamos decir que tenía que ver con las ciencias sociales y no diré amor por la literatura, una fascinación, un placer, un gozo, ¿no? Por la experiencia literaria suprema, ¿no? Como hasta estos libros, ¿no? Inagotables que citábamos. Y ahí se marcó mi destino, cuando yo conocí el archivo. Y me seguí. Y este proyecto nació de esa manera. Luego volteé, que es desde luego figurativo, al hecho de que en la familia había un archivo. Y posteriormente, digamos que el siguiente elemento de la historia pues tiene que ver con el lugar, con el edificio, ¿no? Y todo amarra, y esto es parte de la contestación a tu pregunta, en un documento soberbio, que es una fotografía que se hace el grupo de quienes redactaban el periódico en 1903, que incluye a Ricardo Flores Magón y otros personajes extraordinarios como Juan Sarabia, como Antonio Díaz Soto y Gama, como Santiago de la Hoz, como Manuel Sarabia, como Federico Pérez Fernández, en ocasión del aniversario de la Constitución del 57, el 5 de febrero de 1903, se toman una foto en la fachada del edificio con una manta que dice "La Constitución ha muerto" y posan ellos como deudos de la Constitución, que es en resumen, es una forma de llamar tiranía al gobierno, que ejerce el poder al margen, no atropellando al documento constitucional. En el archivo de Enrique hay una copia de esa imagen que acabamos de mandar a Los Ángeles para una exhibición que hay ahora allá. Y en el reverso están las firmas de todos los que figuran ahí y un apunte del Enrique ya mayor, donde había tenido el cuidado de indicar el domicilio mismo del espacio. Después de la Revolución, en los años 20 cambiaron el nombre de los calles del centro y por lo tanto pues era muy pertinente hacer el apunte. Y así lo fuimos a buscar y lo encontramos en ruinas, pero no nos cupo duda de que se trataba del mismo edificio por algunos elementos de la fachada, herrerías, remates de cantera, cosas así. Y ahí empezó la aventura. De los balcones históricos. Sí. Pues de todo es histórico, ¿no? Y ahí mismo surgió la idea de recuperarlo, pero era una idea descabellada, para que sirviera de recinto, de sede al archivo que pues estaba guardado en un cuarto, ¿no? Y desde luego pues la idea es irresistible, excelente, o sea, por eso digo, se presentó la idea, ni siquiera era nuestra, ¿no? Casi que existía y nos topamos con ella, de lo fuerte, lógica, natural y simple que es la idea. Y esa es una primera respuesta. O sea, yo creo que esa historia que te acabo de resumir ha sido uno de los activos más poderosos de mi proyecto para llevarse a cabo. El otro, pues bueno, el principal, sin lugar a dudas, pues es el hecho de que entran en cuestión referentes nacionales, ¿no? De carácter histórico, de pues que arraigan propiamente en mitos, ¿no? Nacionales muy poderosos, como pues, la Revolución Mexicana, el origen de la Revolución, el hijo del aguizote, todas estas cosas
tienen una capacidad muy grande de movilizar voluntades. Y ese es otro de los, si no es que el principal elemento en cuestión. Y ya luego, bueno, pues una serie de circunstancias entre personales e institucionales que determinaron que hubiera una buena acogida en el momento correcto en que yo empecé a mover esto, que fue en 1908. 1998, 2008. 2008, o sea, encontramos el lugar en 98, 99 por ahí, pero estaba absolutamente en ruinas y además estaba en una parte del centro histórico nada turística, que más bien responde a Tepito como un foco, ¿no? De producción urbana. Sí, pues yo diría, imprime un carácter urbano poderoso, y donde nosotros estamos definitivamente responde al foco de Tepito como determinante, ¿no? Del modo como se ejerce la ciudad, mucho más que al otro polo que sería cultural, el centro histórico monumental, turístico y cultural en el sentido tradicional, monumental del término. Lo cual hacía las cosas interesantes y difíciles, ¿no? Sí. La historia es muy larga, ¿no? Pero básicamente cuando yo tenía 28 años, dije, pues vamos a probar esta idea, porque el resultado podría ser pues muy interesante, y pues sentí que no tenía nada que perder, sino todo que ganar. Y me entregué desde entonces a un proyecto que era bastante arriesgado, porque había que dedicar muchas energías vitales y el resultado era pues totalmente incierto, ¿no? ¿Tú hiciste algo entonces, o mucho, para que se reconstruyera y se habilitara el lugar? Todo. Cuéntanos, ¿qué es todo? Todo. O sea, el lugar era una ruina. Si no es por mí, pues la cosa seguiría siendo una ruina. Era solo la fachada. Tenías una fachada. Ahí te va. Pues, o sea, ahí hay que contar un poco, irse un poco más atrás. El punto de inflexión inmediato, en sentido retrospectivo, es el terremoto del 85. Cuando tembló, ese edificio en particular era extenso. Es un predio que tiene mucha profundidad, como muchos otros del centro histórico. Tenía 2 patios. Vivían muchísimas familias en condiciones bastante extremas, de hacinamiento, de insalubridad. Y además tembló, la estructura quedó comprometida y el edificio fue expropiado. A los habitantes se les dio vivienda de la que se construyó después del sismo. Y eso fue lo que en realidad hizo que se desmoronara en los siguientes años, porque quedó expropiado pero abandonado. El gobierno nunca tuvo ningún interés ni plan con relaciones inmuebles, y sencillamente se fue desbaratando. O sea, no hay nada que precipite tanto la degradación de un inmueble como el abandono. Y así fue esa historia. Entonces, cuando yo llegué, el edificio tenía solamente la primera crujía en pie, es decir, la primera sección, todo hacia el fondo eran escombros. Yo no lo vi, yo nunca vi el patio así como montañas de escombros, pero sí estaba. Hay vecinos que tienen fotos y, en fin, todavía no las he visto, me gustaría mucho verlas. Y incluso esa primera crujía tenía solamente el techo de la planta baja, y era el único de un edificio de 1, 2, 3 pisos. Y la fachada, por lo tanto, estaba a punto de colapsarse por falta de estructura. Ahí, bueno, pues la historia se pone más complicada, porque en diciembre de 2007, como probablemente sepa mucha gente que pudiera estar escuchando este programa, Marcelo Ebrard promovió de manera agresiva la reubicación de los vendedores en la vía pública, o sea, los vendedores ambulantes del perímetro A del centro histórico, donde resulta que nos encontramos. Y eso se efectuó por medio de unas negociaciones muy complicadas
y a cambio de predios para que se establecieran plazas comerciales. Y este predio en particular fue asignado en su totalidad a una organización de vendedores ambulantes. Y entonces yo, que me empezaba a dar mis vueltas acariciando y dudando un poco, ¿no?, de esa apuesta, porque tenía todas las razones para dudarlo, era incierta, necesitaba 10 años de trabajo, cualquiera duda de un paquete de ese tamaño, que desde luego podía intuir, ¿no?, que era de ese calibre. Me di cuenta de que empezaban a sacar cascajo del fondo del edificio, dije, esto ya fue. Me moví agresivamente a partir de que vi la adversidad. Y para no hacer el cuento largo, a instancias mías se promovió un esquema en el cual cohabitamos hasta la fecha una plaza comercial que está en la parte trasera del predio y el proyecto cultural que está en la primera crujía reconstruida para ese propósito. Wow, es muy interesante. Sí. Empezamos un poquito tarde, se nos va a cortar el programa un poquito pronto, entonces voy a aprovechar rápidamente antes de que se nos termine de terminar para mandar saludos a gente que es muy querida y que nos sigue mucho, que tenemos casi siempre en vivo. Tenemos muchos, afortunadamente también tenemos muchos visores fuera de tiempo que nos escuchan, y también por otro medio. Bueno, yo normalmente estoy conectada en este tema del Facebook Live, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos clientes frecuentes y quiero empezar a saludarlos. Fernanda Paredes, muchísimas gracias, Fer, por vernos. José Luis Vázquez Vite dice hola, José Luis. El conductor de este programa, voy a leerlo porque entonces me siento muy orgullosa. Felicidades, Noemí, qué buen invitado y excelente invitado. Me disculpo excluirme de tan inteligente plática. Maricel Mariscal, hola Mari, gracias por vernos. Dani, muchas gracias por vernos. Angélica Santiago también está presente. Edna Hernández, como siempre, yo sé que tú nunca nos fallas. Cristian Sánchez, muchas gracias por vernos. Rosa María, querida, saludos, querida amiga, y como siempre, éxito. Lo veo en retransmisión, voy en tránsito y se corta. Bueno, afortunadamente tenemos aquí no nos falla las retransmisiones, y y constantemente nos comparten, y entonces llegamos a muchísimos más lugares. Quiero agradecerte mucho por estar aquí. Creo que otra vez nos va a faltar un poco de tiempo para platicar más cosas, pero platícame ya para cerrar un poquito del programa, ¿cuáles son las redes sociales, por supuesto, en las que los pueden seguir? El espacio físico, ¿dónde está? ¿Cómo los encuentran? ¿Y cuáles son los proyectos que están en el presente y futuro cercano de la Casa del Hijo del Agüizote? Redes sociales, @Casa del Agüizote, eso es para Instagram y Twitter. Casa del Agüizote, todo pegado. Agüizote se escribe AHUIZOTE. Casa del Agüizote, y ahí nos encuentran. Abusados que sí hay un par ahí de cuentas piratas. ¿Cómo verifican que es la tuya? Bueno, no sé. Que tú la sigues. Porque están horribles y tienen un contenido súper mediocre que nos enfurece. Pero hablan del espacio. Entonces podría ser que... Se asumen el nombre y usan nuestro logo de manera ilegal. Ok. En fin, no es el punto. Bueno, supongo que la mejor presentación es el contenido, ¿no? Claro, Casa del Agüizote. También en Facebook, Casa del Agüizote. O sea, las cuentas nuestras son las que están ricas, ¿no? Que tienen larga historia, un montón de posts. Los piratas pues son piratones siempre, ¿no? Y se nota. El lugar está en República de Colombia número 42. Esto es en el nororiente del centro histórico entre Argentina y el Carmen. Pueden llegar a Zócalo y caminar por Argentina hacia el norte, aprovechando que ya existe esa conexión a través del Templo Mayor, ¿no? Que estuvo cerrado tantísimos años, y es desde luego nuestra vía más directa de acceso al Zócalo.
Y Metrobús República de Argentina te deja cuadra. Horarios lunes a sábado de 11 a 5 de la tarde para el público. ¿Y cuál era la otra pregunta? Cosas que vienen a continuación. Vamos a tener una semana mazateca organizada con Pluralia y eso nos emociona mucho. A mí también. Del 8 al 15 de septiembre. Un programa muy rico que vamos a ir publicando próximamente, que apunta a la literatura, la cultura mazateca y fundamentalmente a la migración mazateca en la Ciudad de México, la pluralidad lingüística invisibilizada del centro histórico. Entonces vamos a estar trabajando con comunidades de migrantes mazatecos que trabajan en Tepito y en el centro histórico, es lo que más nos interesa, además de conectar desde luego con pues, el lugar del origen de los Flores Magón, que es precisamente la Sierra Mazateca. Como posiblemente se sepa, Ricardo nació en el Xochitlán, ahora llamado de Flores Magón. Uh-huh. La cabecera municipal de ahí es Teotitlán, no muy lejos de Huautla de Jiménez. Yo conozco Teotitlán, andaba allí de paseo. Tienen un kiosco bonito y un Bust. monolito, no recuerdo qué es. Una estela, una cosa así. Que viene el reconocimiento a los hermanos. Es muy bonito, digo, no conocí mucho, conocí la plaza, y es una plaza bonita e interesante como todo lo que hay en Oaxaca. También otro proyecto que nos emociona mucho es una exhibición del artista estadounidense Rinnie Templeton, que fue activa en una geografía muy extensa que incluye al sudoeste estadounidense, trabajando con sindicatos de chicanos en Nuevo México, California, movimientos sociales en México como el de Eureka, Madres de los Desaparecidos, el Comité 68, o más bien exmilitantes del movimiento estudiantil, en Centroamérica, en Nicaragua, la Revolución Sandinista, en Cuba, con la Revolución Cubana, campañas de alfabetización, etcétera, produciendo obra gráfica. Y esa exhibición, que representa un esfuerzo muy considerable, que pronto vamos a lanzar la campaña de fondeadora, por cierto, esperamos que a fines de la próxima semana, la enmarcamos en el aniversario 50 del 2 de octubre, y eso viene para octubre. Y eso es importante, es como la exhibición grande con la que vamos a cerrar el año. Lo estamos haciendo junto con el Comité 68, y pues ahí en nuestras redes van a ver tanto la convocatoria al esfuerzo de financiamiento colectivo como la programación que va a acompañar a la exhibición próximamente. Y así hay otras cosas, productos editoriales que nos emocionan mucho. El libro Por ahí tienes una biblioteca también, ¿no? Tenemos el germen de una biblioteca y que también está abierta al público. Los archivos se pueden consultar también ahí en nuestro sitio. Quiero decir, en nuestro espacio. Lo vamos a publicar en línea próximamente. Tenemos también en este mes vamos a presentar el libro de la historia del punk en México, de Pablo Gaitán. Y tantas otras cosas, proyectos editoriales, de museo y de archivo que nos entusiasman mucho. Tenemos una exhibición en el Museo de la Revolución. Bueno, ese es un proyecto donde yo soy el curador y que se enriquece de nuestra colección documental, también para septiembre del próximo año. Entonces vienen muchas cosas, todas ellas las estaremos anunciando puntualmente en las redes sociales. Entonces la mejor manera de estar ahí al pendiente es siguiendo la página de Facebook, Casa del Ahuizote, eso no juntos sino separado, y el Instagram, son los medios activos, y secundariamente el Twitter, Casa del Ahuizote. Ok, te agradezco tanto. Ya para cerrar los últimos segundos que tenemos aquí, quiero mandar saludos a Marlene, a Efraín, amigo, te quiero mucho, a Noemí Salinas, tocallita, a Londra, y bueno, un montón de personas que afortunadamente siempre nos siguen y están muy atentos de lo que estamos haciendo aquí en Mar Adentro. Y pues no me queda más que agradecerte y comprometerte o pedirte que nos vuelvas a acompañar pronto.
¿Cómo no? Este es un espacio que está abierto, que somos muy felices de compartirlo siempre, y porque no sé, los frutos de este trabajo, de este programa de radio, afortunadamente no se quedan aquí. Siempre son parte de la construcción de lo que queremos, ¿no? De las cosas que nos hacen muy felices. El arte en su más amplio sentido de la palabra es aquello que les decía yo, alimenta el alma, el corazón, la panza, ¿no? Tiene muchas, hay un montón de cosas que está constantemente generando, y este es un espacio para eso, para ser felices, ¿no? Y pues te agradezco tanto que compartas tu pasión con todos, con todo el público, y que generes el espacio y generes además, a partir de tu conocimiento, un montón de cosas para todos los que estamos ávidos de conocer y de tener y de palpar de una nueva manera el arte, ¿no? Te agradezco muchísimo. No, hombre, encantado, muchas gracias, Noemí. Aquí, cuando nos invites para ir avisando de nuestra programación, será un gusto. Y con gusto, también en nuestras redes sociales, Mar Adentro Radio, Mar Adentro Radio también por YouTube, si no pueden ver el programa por Facebook, y pues aquí seguimos, y les agradezco mucho su presencia, y buenas noches, y estamos pronto Mar Adentro. Gracias. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Ventana Pública, la radio social de México.